Hola, buenas tardes. Soy José Díaz de la Cruz, soy psicólogo sanitario. Bienvenidos aquí en participando en este vídeo en directo. Ayer quise comenzar una serie de sesiones gratuitas para aportar desde lo que yo sé, lo eh, mediano o poco que yo sé desde la psicoterapia para acompañar estos días de cuarentena a quienes pues no tienen recursos para hacer psicoterapia, para quienes no lo hayan hecho nunca, para quienes sí lo tengan pero no lo estén haciendo, como una manera de, al menos de intención, de contribuir desde aquí a pues dar un poquito de acompañamiento, de esperanza, de poner las cosas en cuarentena también, incluso poner en cuarentena la propia cuarentena. Me propuse hacer una serie de sesiones diarias a las 7 horas canarias para publicándolas aquí en Facebook y luego subiéndolas a YouTube, a José Díaz de la Cruz, psicólogo, para ofrecer simplemente recursos. Recordar que desde la salud mental pues hay psicólogos, psiquiatras que están tanto en la salud pública como en la salud de manera privada, pues aportando como buenamente puedan. Y hoy quiero centrar esta sesión en dos aspectos del vídeo que comenté ayer. Bien, estas dos cuestiones que quiero tratar hoy son las que creo que nos pueden ayudar más durante la cuarentena. Uno es la atención, dónde pongo la atención, y otra es la actitud, dónde pongo la actitud, entendiendo que la falta de atención o prestar demasiada atención a escenas, a situaciones que nos ponen en un estado de sobrealerta, de excesiva preocupación, son un hándicap serio para nuestra salud porque incluso minan nuestras defensas y tampoco nos favorece que hagamos nada útil. Y propondré una serie de casos donde trabajar la atención de la manera más plena posible. Y la otra parte sería el cómo trabajar la actitud, porque en muchos casos es lo que está minándonos, lo que mina a mucha gente. Y la actitud es lo que nos predispone no solamente a la acción, sino lo que nos hace percibir la realidad de un modo o de otro. Así que, sin más, me gustaría comenzar a hablar de ejemplos de atención. Hoy mi intención es ser más breve que ayer. Recordarles también que a lo largo de esta sesión en directo, a la que pues, se suman pacientes, amigos, desconocidos, pueden plantearme pues, cuestiones que ustedes crean que deberían tratarse por aquí, como ya están haciendo otras personas, y son las que me gustaría aportar algo. Y si no sé, me informo y aporto también. Saludar a Gladys, a Angie, que veo que están por aquí también. Así que volvemos a la parte de la atención. Como decía ayer, nosotros nos pensamos muy dueños de nuestra mente y la verdad es que eso no es así. Más bien nuestros estados mentales y emocionales nos gobiernan más que nosotros gobernarlos a ellos. Y si no, pensemos que si fuéramos tan dueños de nosotros mismos, la publicidad no existiría. La publicidad no nos convence solo racionalmente,
sino nos motiva a hacer cosas a través de las emociones. Hola Alberto. Y piensen que gran parte de nuestra actividad mental está sucediendo casi sin que nos demos cuenta y muchas veces es reactiva. Reactiva en función además de toda la sobreestimulación que estamos viviendo. Si tan dueños fuéramos de nuestra actividad mental, no estaríamos tan desgastados, tan agotados psicológica, emocionalmente. Seríamos racionales totalmente. Y eso no es verdad. Nuestra mente no para ni siquiera cuando dormimos. Nuestros sueños no los gobernamos, pero es que en la actividad de vigilia, en la actividad diurna, tampoco. Estamos como si fuera en segundo plano, estamos a lo mejor viendo la tele, pero estamos preocupados pensando otra cosa. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que nos cuesta sacar una idea de la cabeza? Esa tonadilla, esa música. Y ahora es el run run de todo lo que está pasando, del virus, que hay quien parece que se olvida de eso y que lo que piensa solo es en la economía. Yo recuerdo la vida es más importante. Y por eso cumplir la cuarentena, seguir con la cuarentena. Entonces, no sé si todavía me falta por convencerles un poco más de esa actividad mental incesante que tiene unos efectos sobre el cuerpo inmediatos. Yo les digo, hace 4 semanas nadie pensaba en esto. Teníamos otras preocupaciones. El alquiler, no me gusta mi trabajo, dónde iré de vacaciones en Semana Santa, etc. Y buenas a primeras, ¡bla!, llega el coronavirus. Y ahora nuestra mente está solamente en eso y no nos deja descansar. Para los más tecnológicos es como si tuviéramos una aplicación abierta en segundo plano en el móvil, en el ordenador, que no para, pero que además está consumiendo todos nuestros gigas. Y es la preocupación. Yo no estoy diciendo que haya que vivir en los mundos de Yuppie, en absoluto. Pero la verdad es que lo que nos estamos perdiendo es encontrar momentos para oxigenar nuestra mente, momentos para calmarnos un poco, para respirar y para activar otras funciones orgánicas que van a ayudar a regular nuestra salud y que con la preocupación excesiva no lo dejan. Ahora hablaré un poquito de esto, pero les voy a poner otro ejemplo. Sería, lo apunto que no quiero dejarlo pasar. A mí me gusta utilizar mucho las metáforas, imágenes mentales que nos ayudan a percibir o a hacernos una idea de todo esto. Estamos viviendo momentos traumáticos y eso afecta a nuestra salud mental. Y eso genera situaciones que luego serán de estrés postraumático. Para muchas personas, no para todas, pero para muchas. Entonces, el hecho de vivir continuamente retroalimentándonos de noticias de la última hora, estar continuamente viendo noticias de economía, ver si el coronavirus fue en un laboratorio, de dónde fue, implica que crees que te estás ocupando de algo. Si casita no puedes hacer mucho más. Entonces, otra imagen que yo creo que nos serviría sería como, imagínense el pensador de Rodin, ¿no? Esa estatua que está así, ¿no? Pues imagínense el pensador de Rodin preocupado y tenso.
pero que no se ocupara, sino que simplemente estuviera así acojonado. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que con esa sobreactivación mental estamos sobreactivando nuestro sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada. Quiere decir que estamos segregando adrenalina y cortisol a tope, a mansalva. Entonces, esa sobreactivación es como si estuviéramos viviendo en un estado de guerra continuo. Afecta a nuestra capacidad respiratoria. Estamos así contraídos, podemos desarrollar crisis de ansiedad, podemos estar gastando una energía brutal al estar en tensión. Entonces, ahora estamos todos un poco como el preocupado pensador de Rodin, ¿no? Y creemos que nos estamos ocupando de algo. Yo insisto, estamos gastando mucha energía. Entonces, ¿cómo parar eso un poco? Porque es necesario pararlo un poco. Que de esta crisis saldremos, ya veremos. Pero por ese exceso de preocupación no hacemos nada, ¿vale? Lo único que hacemos es amargarnos y amargar a los que tenemos al lado también. Entonces, tareas sencillas para ponerlas en práctica, muy sencillas. A ver, es importante aprender a poner la atención en una cosa para sacarla de ese moler la batata que estamos ahí, ¿no? Es decir, cuando yo pongo la atención de la manera más plena posible en algo concreto, puede ser algo físico, algo corporal, algo mental. Nos oxigenamos y permitimos también que se active el sistema nervioso parasimpático, que es el que compensa al otro. El simpático es el que nos acelera, el que nos pone en situación de estrés, que viene, estos biológicos muy antiguos, que viene el tigre de dientes de sable, pero vino una vez. O hay que tener cuidado cuando salimos a la pradera, esto viene de nuestros antepasados, mucho más atrás que eso. Pero luego cuando estamos en la pradera hay que recolectar, hay que coger frutos, hay que coger un poquito al sol, hay que, ¿no? Mientras alguien otea un poquito y nos vamos turnando. Porque si no, acabamos reventados. Entonces, ¿dónde poner la atención en lo que haces? Pues mira, un ejemplo que yo estaba experimentando esta mañana fue la ducha. Hay dos maneras de ducharse. Una es no me entero de lo que estoy haciendo y me resbalo la ducha. Otra es me doy el tiempo de sentir el agua, enjabonarme, tomarme mi tiempo. Es decir, poner la atención en los sentidos. En este caso, en los sentidos que nos indican de la temperatura del agua, el tacto, el sonido, la respiración. Otro ejemplo muy sencillo, porque esto lo podemos aplicar en cualquier cosa, hasta fregando la loza. Hay dos maneras de fregar la loza. Una es de cualquier manera y yo no estoy fregando la loza, lo estoy haciendo automáticamente. Y cuando yo hago las cosas automáticamente, mi mente está en otra cosa. Lo más probable es que ahora esté en lo que me preocupa. Recuerden quienes se sacaron el permiso de conducir. Al principio iban con la atención totalmente puesta en lo que hacían. Al principio con pánico, con miedo y tal. Pero luego cuando estaban controlando.
Y luego llega un momento en que vas conduciendo y vas escuchando la radio, sí, porque también hay quien habla por el móvil, no debería. Estás pensando qué me pasará en el trabajo, mi pareja, no. Eso es automático. Y cuando estamos en ese modo automático, mecánico, que es una manera de estar dormido en la vida, como decía Gurdjieff, la atención no está ahí. Y la atención es un recurso valioso. Y hay que entrenarla, porque esto no es una cuestión de que yo te convenza. Yo no tengo nada que convencerte. Es una cuestión de que si quieres lo pruebes. Eh, si, yo lo hago, ¿eh? Yo me he cargado mucho plato y mucho vaso en la losa, pero mi mente está en otro lado. Ahí es cuando se me escurre. Entonces, no se llega a aprender algo como el trabajo en la atención plena, que nunca llega a ser plena del todo, o casi. Pero sí podemos entrenarlo como si fuera un acto meditativo. Eso es lo que yo les propongo que hagamos. Y, y les propongo el lentificar lo que hacemos como una manera de ponerle atención a eso que estamos haciendo. Porque la velocidad es un modificador de conciencia, como lo he escuchado, por ejemplo, de Albert Rams, psicólogo, ¿no? Un maestro mío. Si yo me acelero, también me estreso y tengo que ahorrar tiempo, claro, para ir de la sala al cuarto o a la habitación, ¿no? O a tender la ropa, porque tengo mucha prisa. A seguir moliendo la batata. No. ¿Qué pasa si yo respiro mientras estoy enjabonando, mientras estoy aclarando? Verás que la atención se te va, no es tan fácil, porque es un acto meditativo. Entonces, otro ejemplo, es decir, si pongo la atención en lo que hago en determinados momentos del día, hasta cuando voy al baño, en lugar de estar con el móvil viendo noticias, memes, que los memes, hay memes que ayudan. Si no estoy todo el día con la atención dispersa, me comenta gente que está estudiando ahora o que está trabajando en casa y si es que se me va la atención respondiendo tanto WhatsApp, no lo haga. Hazlo después. Ordena tu vida. Porque ahora es importante encontrar un orden, un cierto orden dentro de nuestra vida, a esta escala. ¿Vale? Entonces, obviamente, si digo que es importante aprender a poner la atención en las pequeñas cosas, y digo que esto es algo que es casi meditativo, también la meditación es un recurso. La meditación como manera de poner la atención focalizada en una cosa, por ejemplo. Respirar. Alguna respiración así profunda, no muchas porque si no me coloco del oxígeno, ¿vale? Que también pasa. Luego respiro despacio y pongo la atención en coger el aire despacito, no profundamente, soltarlo, cogerlo, oír el sonido del aire entrando y saliendo. Otro foco de atención puede ser los sonidos que me envuelven. Hay muchos tipos de meditación. Insisto, la meditación es cuestión de practicarla, de probarla. Y tampoco digo que la meditación sea para todo el mundo. También hay otros recursos que son muy útiles. Bailar. A mí me encanta bailar. Cantar. Es muy útil también hablar de las emociones tal como las sentimos. Por eso, coméntenme si quieren
Mándenme un privado o hablen en el muro, lo que quieran. Decir de verdad lo que estamos sintiendo, el miedo, todas estas cosas. Es importante. Ahora bien, es importante el aprender a parar por determinados momentos el pensamiento de catástrofe. Yo no estoy diciendo que no vaya a haber crisis. Lo que digo es que de la crisis se sale, se saldrá. La capacidad productiva está intacta. Nos costará, habrá que arrimar el hombro. Joder, fue mucho peor después de la Guerra Civil o de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimo, infinitamente peor. ¿No? Entonces, necesitamos parar un poco esa maquinaria automática, mecánica, mental, que nos negativiza y que se contagia a los demás que están a nuestro alrededor, incluso a través de las redes sociales. En este momento, especialmente a través de las redes sociales. Así que vamos a usar las redes sociales para sobre todo también, no solo para estar informados, sino para estar en contacto con los familiares, con los amigos, con la gente que nos importa, ¿no? Para estar más abiertos a lo emocional. Así que estas serían algunas tareas que les pongo, por ejemplo, un ejemplo sería también cuando me cepillo los dientes, algo que llevamos haciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Que nos permitimos que nuestra mente esté en otro lado. Pero ¿qué pasa si me pongo a cepillarme los dientes? Y soy consciente de lo que estoy haciendo y además me lo cepillo bien, ¿no? Y, y no caemos en que podemos estar peor. Por ejemplo, podríamos no tener dientes, ¿eh? Y vaya qué cosas, ¿no? Pero es que es verdad. Podríamos estar mucho peor de lo que estamos ahora. No se nos ocurriría que estuviéramos como estamos ahora hace 4 semanas, recuerdo. Así que yo les propongo algo que no se suele aplicar en este momento, ¿no? Y sería el carpe diem. El carpe diem. Y esto está relacionado con la atención plena. Es decir, el carpe diem parece como que está muy relacionado, siempre lo hemos... recuerden aquella película exquisita basada también en una novela buenísima, El Club de los Poetas Muertos. Se repetía mucho esa frase, carpe diem, vive el día, aprovecha el momento. Y claro, podemos aprovecharlo ahora y podemos aprender a desarrollar ciertas habilidades de supervivencia, de solidaridad, de fortaleza en medio de la crisis, que de otro modo no la desarrollaríamos, porque estaríamos a otra cosa. Totalmente, ¿no? Estaríamos pensando en otra cosa. Ahora se nos quedó el dique, el barco estropeado, no podemos salir a navegar, pues habrá que repararlo. Entonces, ¿vale? El carpe diem es aprovecha lo que está sucediendo o solo quéjate y preocúpate. Entonces, el carpe diem también no solo aprovecha el momento, sino céntrate en el día. Late según el día. Lleva tu corazón al momento, céntrate en el momento, pon tu atención en lo que está sucediendo. Si tienes una mascota, aprende de ella, porque son puro presente. Si tienes niños, aprende de ellos, porque son puro presente. Y el desarrollo de la atención plena nos ayuda
a estar en el momento presente, al menos a desconectar de esta preocupación que nos come la salud. ¿Vale? Así que carpe diem en ese sentido. Trabajo sobre la atención. Insisto en que hay muchas aplicaciones gratuitas que nos ayudan a hacer esto. Yo mi compromiso de que cuando tenga un poquito más de tiempo, después de las consultas, de los vídeos, grabaré algunas meditaciones y las subiré, por supuesto, gratuitamente a mi canal de YouTube, José Díaz de la Cruz, psicólogo. Y bueno, saludar a Fito, Tamawi, a Isa, a Alberto. Entonces, voy a pasar a hablar ahora de la actitud. Luego pasaremos a preguntas. Bien, la actitud, como comentaba, la actitud es lo que nos hace concebir la realidad de una manera u otra. Y la actitud se desarrolla, se puede cambiar de actitud. Y lo que nos hace cambiar de actitud son los palos que nos da la vida. O los choques de conciencia, ¿no? Que nos pasan y decimos, hostia, joder, yo vivía en otra historia, no sabía de qué iba esto. O puedo tener la aspiración de querer ser mejor persona o estar más centrado. Y eso implica cambios de actitud, de valores. Así que voy a poner, yo soy muy metafórico y me gustan las metáforas porque siempre he sido como muy imaginativo desde chico. Y nosotros que pensamos que estamos viviendo lo peor del mundo, insisto, mucho peor lo pasaron la mayoría de nuestros abuelos. Ya hubieran nacido la posguerra o vivieran la guerra, los míos vivieron la guerra civil. Entonces les pongo un ejemplo que sería el estar en la trinchera. Porque ahora mismo estamos atrincherados en casa, la mayoría. Gracias a que hay otros cuerpos de operaciones especiales que están en avanzadilla, que son nuestros sanitarios, nuestros panaderos, nuestros trabajadores de la tiendita de al lado de casa, de los supermercados, los repartidores, la gente que hace comida para llevar, los que reparan las averías de electricidad, personal de limpieza, la policía, el ejército y más personas que son ultra necesarias, ¿vale? Para que nosotros sigamos atrincherados y preferentemente los que podamos trabajar hacerlo. Y los que no tienen trabajo, usar la inventiva, la creatividad, porque a lo mejor es una oportunidad para también generar empleo y trabajo en un momento tan importante. Yo conozco gente que ha cerrado el bar y en cambio conozco otros que han dicho, ¿y qué pasa si yo ofrezco comida para llevar? Ah, pero ¿y cómo me anuncio? Yo no sé de internet, pero resulta que el vecino sí sabe, o mi sobrino, o hay personas que se dedican a estas cosas y te pueden ayudar. Y comienzas a publicitarte, a llegar a más personas, de manera que tú te has convertido en un elemento de sostén de tu familia y estás ayudando a otras familias. Entonces hay que utilizar la creatividad en este momento. O esperar que el gobierno nos lo resuelva todo. Yo pienso que yo soy un partidario, por supuesto, de la salud pública, de la educación pública y de la iniciativa individual de las personas.
¿vale? De la iniciativa de todos, ¿vale? Y es un momento en el que hay que ser creativo. Entonces, voy de vuelta, tema actitud. Entonces, estamos en las trincheras, pero en las trincheras tú te relevas, es decir, no estás ahí y pendiente del enemigo constantemente. Es decir, en la trinchera hay un cambio. Luego bajas a la trinchera y te tratas de relajar, hablas con el compañero, recibes cartas, te fumas el cigarrito. Yo no fumo, ¿eh? Pero a lo mejor acabaría fumando, no lo sé. Seguro hablando con el compañero, enviando cartas, leyendo cartas, seguro. Pero bueno, eh, tengo una paciente que fuma, que este es el mejor momento para decirle que debe de fumar, si es el momento de ella en su terraza, ¿no? No. Eh, entonces, respecto a este ejemplo tan bélico, habrá a quien no le guste porque dirá, joder, porque yo soy pacifista. Ya, pero es que a veces te coge la guerra. Entonces les pongo el ejemplo de mi abuelo y su hermano. Lo cogió la guerra civil. ¿Y qué iban a hacer? Si no vas te fusilan. En esa época lo que hay. Entonces a uno le tocó ir en el bando republicano porque era mayor, el hermano de mi abuelo. Igual, tocó, y a mi hermano le tocó pues el otro bando, que era el bando franquista. Y afortunadamente sobrevivieron los dos. Entonces, quiero hablar respecto a la actitud, que no es lo mismo la resignación que la aceptación. La resignación es, Dios mío, lo que me ha caído, vaya mierda, que es cierto, ese movimiento es el primero, ¿no? Pero ahora mismo no podemos hacer otra cosa. Y afortunadamente estamos haciendo esto, que es lo que hay que hacer. La cuarentena y recordar que estas cosas pasan. Nos tocó vivirlo a nosotros. Si no nos hubiera tocado vivir una pandemia a nosotros, no les quepa la menor duda que la habríamos vivido más adelante o la habrían vivido nuestros hijos, porque las pandemias son cuestión de tiempo. Y si no, le podemos preguntar a cualquier virólogo, a cualquier médico. Nos guste o no nos guste, pero esto es así. De la misma manera que las crisis económicas no son solo cuestión del político de turno. Las crisis económicas son cuestión de tiempo porque son cíclicas. Obviamente se pueden hacer cosas desde la economía. Soy economista, antes de hacerme psicólogo, afortunadamente que era lo que a mí más me gustaba. Pero esto, nos guste o no nos guste, es cíclico. Y ahí también hay otro tema que tiene que ver con la actitud. De las crisis también se sale. Recordar que la capacidad productiva está intacta y no solo la capacidad productiva, sino nuestras manos, nuestra capacidad de trabajo. Pero estuvieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Y de ser un país devastado se convirtieron en la potencia europea en 15 años. ¿No? La primera otra vez. Otro ejemplo un poquito bélico que tiene que ver con el exceso de atención de lo malo que está pasando, ¿no? Claro, obviamente son ejemplos que tienen que ver con la catástrofe. Piensen en Londres, ¿no? Cuando lo bombardeaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay dos maneras de colaborar con Londres y es tratar de hacer la vida o estar todo el día mirando así a ver si caen bombas. Es decir, para eso hay quien avisa que decía cuando llegan las bombas al metro, porque si no acabas con tortícolis y estar todo el día tenso mirando para el cielo. Entonces tenemos que aprender a parar la mente. Y por eso la actitud puede ser una actitud de centrarme en la injusticia de lo que me ha tocado vivir, que no es cuestión de justicia, es cuestión de que
es injusto tener un accidente, es injusto que una persona muera joven, es injusto, pero estas cosas suceden, desgraciadamente. Entonces, si me quedo solamente en la parte de la ira y del miedo, recuerdo, tengo derecho a sentirme, todo el derecho a sentirme así, pero es una manera también de dinamitar mi energía. Y yo prefiero enfocarla hacia la parte de, bueno, esto es lo que tocó, también he pasado miedo, no lo voy a negar, como todo el mundo, eso es preocupación, pero yo necesito también, porque si no me enfermo, si luego si enfermo, ya los pobres sanitarios están jodidísimos. Otro más, enfermo de ansiedad, enfermo de... me bajan las defensas y al final cojo un resfriado, se me complica un constipado y no fue el virus. Pero al final me tienen que ingresar y están sobresaturados. Tenemos que colaborar teniendo buena salud y, y por eso la actitud es una actitud que podemos dirigirla hacia el aprendizaje y hacia lo compasivo, hacia la colaboración con otras personas de manera local. Por ejemplo, en Facebook he visto una iniciativa de personas que se prestan a compartir recursos con quienes lo necesitan, pues porque no tienen que comer. Me parece loable, yo también me apunté y a lo mejor tenemos unos viejitos al lado y en la zona donde vivimos no, no, ellos no saben cómo contactar con servicios sociales o no lo hay, pero sí podemos compartir algo de nuestras provisiones o hacer la comprita o cualquier cosa, ¿no? Y eso es muchísimo más útil que estar atorado, atascado ahí, ¿no? Es decir, me he puesto en una actitud más útil para el otro, es como que me pongo en una parte que ennoblece, que calienta el corazón y cuando el corazón se calienta así, el, la preocupación y el miedo se atenúa un poquito, porque también te emociona eso, ¿vale? Y creo que tenemos que emocionarnos. Así que bueno, esto es por todo, por hoy, lo que quería comentar respecto a estas dos partes muy importantes que yo creo que son la actitud y la atención a la mente, al cuerpo, a las emociones, incluso a lo espiritual, ¿vale? Si eres creyente es un buen momento para rezar. Si eres creyente me refiero pues, cristiano, musulmán, eh, budista, lo que seas, y si no eres, no crees en nada, todos podemos ser muy espirituales sin creer que exista nada en concreto, cuando nos ponemos un poco al servicio también de los demás o nos interesa, nos damos cuenta, nos emociona ver que la naturaleza sigue su curso y está más verde que nunca. Y por ejemplo, vemos una imagen que me encantó ver en la bahía de Santa Cruz de Tenerife, delfines. Yo una vez vi ballenas, eso me pareció alucinante. Llegaban y cogían el pescado así. Alguna ballena despistada, pero ahora delfines y ahora hay delfines, ¿vale? Así que bueno, comentarios, preguntas veo poquitas. Por ejemplo, me pregunta Angie, ¿qué haces cuando vives con personas que son catastróficas? Yo creo que el mejor modo es empezar por limpiar la casa de uno, antes de querer limpiar la casa del otro. Es decir, una persona que es muy catastrófica,
una persona que es muy hipocondríaca, es decir, no es tan fácil el, el convencerlo. Por eso es importante a veces transmitir desde el ejemplo. ¿Qué pasa si yo me pongo menos catastrofista? Y acompaño a esa persona, pero tampoco dejo que me chupe toda la energía. Imagínate que yo tengo un montón de pacientes que puedan ser muy dependientes, no digo que todos lo sean, para nada, pero, pero también tengo pacientes muy negativos y yo creo que no se me ve muy negativo a mí, ¿no? Es decir, tengo que tener mi espacio, yo también. Personas catastrofistas tenemos que tener nuestro espacio. Recuerden que las emociones se contagian también. Me decía hoy una paciente, dice, yo estoy centrada en mis oposiciones y en mi hijo. Está viviendo con sus padres. Y entonces llega mi madre toda alterada y dice que esto todo es una catástrofe. Digo, pero mamá, deja de mirar todo eso. Y dice, tú estás en los mundos de Yuppie. Y dice, coño, déjala estudiar. ¿Quién está en los mundos de Yuppie? La chica está estudiando. No le sirve de nada la catástrofe de la otra persona si no hay nada que podamos hacer. Más que estar serenos. Joder, que no nos falta la comida. Que tenemos una casa, que no nos van a echar de casa. ¿Mm? Así que personas muy catastrofistas hay que gestionar eso. Hay que gestionar el contacto, cuánto contacto, en qué momento me retiro, en qué momento tengo mi espacio. Y ahí comento, por ejemplo, me comenta Maui, que a veces es muy difícil parar porque no hay mucho silencio, parar para la mente. Cuando vivimos en un lugar pequeño, por ejemplo, y aquí hay que tirar de imaginación y de pequeños espacios, de pequeños momentos en los que yo me aíslo. En el baño, momentos en los que me separo, en los que nos turnamos, en los que pactamos entre todos a ver si es posible que la televisión no esté a tope, en qué momentos uno puede ver un programa, en qué momento el otro puede ver un programa, en qué momento yo necesito estar en silencio. Contratar. Eso sería hacer un contrato verbal. Entonces puede ser por escrito. ¿No? Es acordar la convivencia en estos días, que para algunas personas es más difícil, ¿vale? Familia, tampoco tiene por qué ser una familia muy grande. Parejas que se habían separado y se ven obligadas a convivir. Pero hay que valorarlo chiquito, insisto. No estamos en cuarentena porque sí. Es que este virus, este bicho mata. ¿Vale? No a todo el mundo, a ver, no voy a ser catastrófico. Pero las personas mayores son de riesgo, personas con problemas respiratorios más. También hay gente que tiene salud y no está ahora mismo aquí. O resulta que tienes otra cosa y vas al hospital y allí no te pueden atender y encima coges el virus y enfermas, yo qué sé, ¿vale? Entonces, contratar, pactar. Luego me comenta Andrea, que es estudiante, tiene muchas clases online, los profesores hablan mucho sobre este tema, todos los compañeros igual. ¿Para qué? El problema es que sigo teniendo exámenes, ese cambio que son online, sumado a toda la preocupación que ya hay, pues no consigo centrarme lo suficiente para estudiar. Yo ahí recomiendo, si yo estoy estudiando, el móvil fuera, el WhatsApp fuera. Y me centro poco a poco, porque ahora los estudiantes, esto lo oigo de muchos profesores, algunos pacientes, ¿no? Están sobresaturados, cargados, están viviendo una situación traumática en sus propias casas y los fundimos online. Parece que la gente ha descubierto el WhatsApp ahora y los correos electrónicos. Hay unos horarios y vamos a ser operativos y eficientes. ¿Qué piensan? ¿Que por correr más vamos a...? No. Mensaje para los profes, ¿eh?
es serenidad, tranquilito. Vamos a ver. Que esta tampoco será la última pandemia, pero para la próxima funcionemos mejor. ¿Vale? Así que tratar de centrarnos. Es importante limitar las horas de estudio a como lo hacía antes y tener momentos para hacer ejercicio y si no me centré y no saqué el mismo rendimiento en 5 horas, no voy a hacer 10. Si son 5 horas, son 5 horas, punto. Y mañana a lo mejor estoy más despejado, porque si no lo que voy es cada vez poniéndome más nerviosa, más cansada, luego rindo menos, ¿vale? Eh, bueno, pues saludar a Aránzazu, a Azu, a Diego, Natalia, Alberto. A ver, me pregunta Fito, ¿por qué hay personas más inteligentes que otras? ¿Se puede mejorar la inteligencia? Y a mi edad, ¿hay algún promedio de edad en la que se pierde inteligencia o que esto se pueda mejorar? Fito, tú eres un tío muy listo. Yo siempre te he considerado un máquina en todo lo que haces. Recordar que hay muchos tipos de inteligencia, no hay solo una. Hay una inteligencia, de hecho hay muchas teorías sobre la inteligencia. Hay inteligencia, una manera de verlo podría ser las inteligencias múltiples. Se podría considerar que hay una inteligencia, por ejemplo, más lógica, más dada a las matemáticas, una inteligencia verbal, una inteligencia más asociada a la memoria, una inteligencia más asociada a lo espacial. Piensen en un arquitecto, cualquier persona que trabaje con planos, delineante, una persona que lo tiene todo muy claro. Hay una inteligencia espacial, ¿no? Hay una inteligencia motora o psicomotriz, las personas que dominan el baile, que hacen artes marciales, que hay una inteligencia musical, hay una inteligencia emocional. Y la respuesta es, afortunadamente podemos desarrollar nuestra inteligencia. Aquí podemos trabajar de todo, ¿vale? Eso de moro viejo, no aprende idioma, perdonen pero es un decir, es un refrán en español antiguo, eso no es en absoluto cierto. Nuestra capacidad de aprender estaría ligada como mínimo por dos, porque pensamos, no, es que es genética. Puede haber una parte obviamente genética, que se llama a veces inteligencia cristalizada, pero luego hay otra fluida, que sería otra manera de ver lo que se desarrolla con la práctica. ¿Vale? Es como, hay personas que pueden tocar un instrumento de oído y hay otras que no, y que pueden ir al conservatorio y convertirse en grandes músicos también. No, es que yo no sé dibujar. Pues aprende esta clase de dibujo y te aseguro que aprendes. El gran limitador de la inteligencia es el no puedo. Y yo no valgo para eso. Pero es que a lo mejor te metieron en la cabeza sin querer que tú no, o te lo metiste tú, que tú no puedes. Pero sí que puedes y muchas cosas. Unas palabras de Ramón y Cajal, ese gran premio Nobel de español que yo creo que hay como, no sé si es el 80 y pico años que falleció, creo. Corríjame si estoy equivocado, pero bueno, en Radio Nacional hay un documento sonoro que es una joyita y sale hablando Ramón y Cajal diciendo, la cantidad de nuestros neuronas está limitada. Llega un momento en el que ya no se pueden generar más neuronas. Bueno, luego parece ser que sí, puede haber neurogénesis. Yo no soy neuropsicólogo, perdón. Pero lo que sí decía Ramón y Cajal, dice, pero la capacidad de establecer nuevas conexiones, nuevas sinapsis entre las neuronas
existe. En otras palabras, la capacidad de establecer, reforzar determinados circuitos neurológicos existe, de reforzar nuevas formas de pensar existe. Porque si no, no nos daríamos cuenta y no aprenderíamos. Y desde que dejamos de tocar la plancha con el dedo a ver si estaba caliente cuando éramos niños, que eso lo hacía yo, hasta hoy he aprendido, ya no lo hago. ¿Vale? Es decir, tenemos una capacidad de aprendizaje, afortunadamente, que si queremos y mantenemos la curiosidad, pues podemos seguir desarrollando no solo la inteligencia, sino lo más esencial, nuestros intereses, lo que más nos gusta, ¿no? María José, el cerebro es un músculo, debemos cuidar como el resto del cuerpo, si lo ejercitas. Exacto. Así que bueno, por hoy hasta aquí. Mañana mi idea, quizás de manera más breve, será pues ir a la sesión 3. Mañana a las 7 hora canaria, a las 8 en el resto de España, es decir, la península. Y recordar que las 7 hora canaria es la hora GMT, hora de Londres, y que si quieren, aquí estamos. Luego esto lo subiré a YouTube, a José Díaz de la Cruz, psicólogo. Así que bueno, un abrazo de corazón, un beso y para adelante. ¿Vale? Venga, hasta luego.